Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta nueva charla educativa de Logos. Para mí es un placer, como siempre, estar con ustedes aquí y más, y estoy acompañado de muy buenos amigos como los que nos acompañan esta tarde, porque es una oportunidad para seguir creciendo, seguirnos edificando y especialmente en un tema tan importante como el de hoy acerca de la reforma, conmemorando un aniversario más de este hecho que fue un parteaguas en la iglesia, en la historia de la iglesia. Hoy hablaremos un poco acerca de por qué fue necesaria la reforma o si fue necesaria la reforma, las implicaciones que aún a la iglesia de hoy en día ha traído este suceso histórico. Así es que, sin más ni más, déjenme presentarles a nuestros invitados de esta tarde para que podamos entrar en materia. Y quiero comenzar aquí a mi lado, tengo aquí al buen Juan José Sánchez. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Y gustas decirnos un poco de qué estás haciendo actualmente, dónde estás sirviendo y pasamos al siguiente. Hola, muchísimas gracias, Charlie. Pues yo, efectivamente, mi nombre es Juan José. Yo actualmente estamos en una plantación de iglesia, en realidad. Entonces, ahí es donde estamos sirviendo actualmente. Y bueno, mi formación en realidad es más de índole filosófica. Y sin embargo, a mí me apasiona muchísimo este tema. eh, si bien yo voy a tocarlo y discutirlo desde el ámbito de la fe del carbonero, ¿no? Que vamos a ver si eso sigue siendo válido eh, post-reforma o no, ¿verdad? Decir que uno puede decirse como fe del carbonero en contraposición a un no laico, ¿no? Pero en sentido estricto, sí, voy a tocar yo el tema desde el punto de vista laico, y pues va a ser muy interesante y estoy muy, muy emocionado. Yo les agradezco mucho por permitirme estar con ustedes y bueno, eso sería por el momento, ¿no? Gracias, mi querido Juanjo. Enseguida tengo al buen Daniel Ávila, Dani para los amigos. ¿Cómo estás, Dani? Desde Querétaro. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, es un honor estar con todos ustedes. Mi nombre, como bien dice Charlie, es Daniel. Realmente soy conocido como Dani Ávila. Tengo el privilegio actualmente de estar en el liderazgo de una plantación de iglesias por parte de Horizonte Querétaro. Aquí mismo en Querétaro, en las afueras, le llamamos La Carpa. Estamos ahí, gracias a Dios, desde hace unos 4 meses. Dios ha sido muy bueno. También tengo el privilegio de estar sirviendo en el seminario local de esta iglesia. Se llama Sebam. Y bueno, realmente ha sido una aventura de fe increíble. Estoy casado desde hace 6 años con Andrea Ávila. Y bueno, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Dani. Y por último tenemos aquí a Roberto Estupinián desde la Perla Tapatía. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Estoy muy complacido que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Sí, no, para mí es un gran privilegio poderlos acompañar y servir este tema tan apasionante. Estamos aquí, por la gracia de Dios, sirviendo en una iglesia de Gracia Soberana en Guadalajara. Desde este año comencé a servir como el pastor principal y ya tengo 4 años aquí. Estoy casado con Gaby, tenemos 3 niños y me preguntaban los hermanos antes de iniciar la grabación, soy salvadoreño de nacimiento, pero el Señor me ha traído a servir a este hermoso país. De formación tuve la bendición de estar en el Colegio de Pastores de Gracia Soberana en Louisville, Kentucky, y actualmente estoy terminando mi maestría en el Southern y servimos también en el ministerio de Charles Simeon Trust como instructor. Ha sido un privilegio, es ahí que hemos tenido el contacto también con Logos y muy bendecido de poder servir y platicar de este tema. Gracias, muchas gracias, Roberto. Bueno, mis queridos hermanos, pues vamos entonces a entrar de lleno al tema que nos atañe esta mañana y vamos ahora a ir de atrás hacia adelante. Así es que, mi querido Roberto, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿por qué fue necesaria la reforma o si fue necesaria la reforma? ¿Qué es tu opinión al respecto? Sí, gracias. Pues definitivamente el tema si fue necesaria es evidente que sí. Históricamente, como sabemos, la mayoría ya habían casi 10 siglos, desde el siglo V, de lo que se conoce como el oscurantismo. Y básicamente se le conoce como el oscurantismo porque lo que se había guardado o lo que se había excluido de toda la sociedad
era la entrega sencilla de la Biblia. Lo que estaba en juego era que el magisterio de la Iglesia Católica Romana era la única que podía interpretar la Biblia. Entonces, si lo vemos socialmente, el hecho de no tener esta luz, no solo en la parte espiritual, recordemos que nosotros creemos que la Biblia es nuestra verdad en todo índole, conducta espiritual. Entonces la sociedad misma entró en un oscurantismo en cuanto a descubrimientos científicos, en cuanto a avances, podríamos decir, tecnológicos. O sea, la humanidad pasó un tiempo bien difícil y es por el hecho de haberse alejado de la palabra de Dios. Ahora ya no se diga en el ámbito espiritual. Era inaccesible para las personas, era algo inalcanzable. Entonces, cuando comienza en 1517 esto, o un poco antes, ya habían habido destellos siglo antes. Las razones básicamente era que al no haber Biblia, la interpretación oficial de cómo un hombre era salvo, pues distaba mucho de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces, Martín Lutero, pues que comienza él a tener esta angustia de cómo un hombre puede ser justo, comenzó a ver que lo que se enseñaba era que era justificación por obra, justificación por acciones y por compra de indulgencia. Entonces, de mi punto de vista, creo que sí fue necesaria y gracias a Dios que se pudo dar. Y creo que podemos seguir desarrollando, ¿verdad? Pero básicamente no me queda duda que fue necesario. Right, gracias, Roberto. Mi querido Dani, déjame cambiarte un poquito la pregunta, aunque va en el mismo punto, ¿no? Pero hay un comentario, por lo menos, que he visto muy por las últimas semanas o meses, precisamente acerca de este tema, y eso es que la reforma no fue una renovación, sino una restauración. Esta es una frase que se ha acuñado últimamente referente a este tema. La reforma no fue una renovación, sino una restauración. ¿Cuál es tu punto de vista sobre esto? Que igual si quieres añadir algo a lo que nos comentaba Roberto, bienvenido, ¿no? Pero me gustaría ir más sobre este tema. Sí, claro, definitivamente empato, la reforma era completamente necesaria. Realmente me gustaría charlar con las personas que postulan esta sentencia que acabas de decir, porque siempre estoy acostumbrado hay antecedentes o hay contrastes, hay contextos en lo que se dicen las cosas. Pero superficialmente así, de primera intención hacia la frase, creo que es correcta. Porque una de las grandes gritos de la reforma es el volver a las fuentes. Entonces no podemos hablar de la reforma sin este regreso al inicio. A mí me encanta ver la reforma como un acto providencial de Dios, puesto que la reforma obedece a la instrucción de ir y hacer discípulos. El ir y hacer discípulos no se implica, evidentemente, enseñar lo que Jesús enseñó, hablar lo que Jesús habló, decir y apuntar las cosas que nuestro Señor dijo y apuntó. Entonces, en este oscurantismo del cual mi hermano Roberto habla, la iglesia dejó de hacer discípulos, la iglesia se detuvo de predicar el evangelio, predicaban un evangelio torcido, realmente que de evangelio no tenían nada, y los reformadores realmente impulsaron este regreso, esta restauración, creo que aplica la palabra, hacia el evangelio puro, hacia el evangelio de gracia, la justificación por fe, hacia el cristianismo vívido y vibrante, porque es Dios obrando en las personas y no las personas obrando para Dios. Entonces, creo que esta frase es adecuada, insisto, en una intención, es adecuada en tanto a este gritito, eslogan, por así decirlo, de at the font, vamos a regresar a las fuentes, porque ahí está el evangelio, ahí está lo primordial, está el mensaje bíblico. Espero haberme dado a entender, creo que esta frase es adecuada. Right. Muchas gracias, Dani. Juanjo, voy contigo en el mismo tenor. Siéntete libre de poder añadir algo a lo que ha comentado Dani o Roberto,
Pero en tu caso me gustaría ir un poquito más allá. Desde tu perspectiva, ¿tú crees que hemos ya superado estos tiempos, estos días oscuros? Pues muchísimas gracias, Charlie. Fíjate que yo voy a partir de tal vez de matizar un poco la pregunta misma. Es decir, el cuestionamiento mismo me parece que tiene que ser planteado porque hay una falacia interesante que es plurium interrogatorium, ¿no? Es decir, es una pregunta compleja, como cuando le dices, como cuando le dices a alguien, oye, ¿ya dejaste de golpear a tu esposa? Está implícitamente asumiendo que ya estabas golpeando a tu esposa, ¿no? Fíjate que yo voy a diferir con mis hermanos, aquí, Dani y el hermano Roberto también. A mí me parece que ha habido una suerte de leyenda negra que se ha ido fraguando lentamente sobre el oscurantismo, la era del oscurantismo. Yo creo que hay una suerte de continuidad y al mismo tiempo hay una discontinuidad, ¿no? Es decir, no, me parece que no se puede hacer una afirmación absolutista en la que digamos no hay nada bueno en la Edad Media y todo era malo y toda la reforma fue buena, todo lo que pasó en la reforma fue bueno. Yo haría ahí algunos matices. Desde luego la reforma ya se estaba configurando con respecto a si fue necesaria o no la reforma. Yo creo que fue necesaria incluso en un sentido histórico, en cuanto que el movimiento de la humanitas, los famosos humanistas, ¿verdad? En el sentido de las litere humaniores, ¿no? Es decir, aquellos que, como bien decía el hermano Daniel, iban ad fontes, ¿no? Todo este movimiento que se estaba fraguando constituye pues las condiciones sine qua non del movimiento de reforma en sentido lato. Desde luego hay que también añadir aquí que más allá de hablar de reforma como si fuera algo hegemónico y unitario, también podríamos hablar de reformas, ¿no? Eh, Exacto. hubo ciertas reformas anteriormente y simplemente esta reforma fue una reforma mucho más radical, ¿no? Y al mismo tiempo, por ejemplo, fue una reforma radical de raíz y valga la redundancia, ¿verdad? Y al mismo tiempo, por ejemplo, hay algunos excesos que el mismo Lutero, por ejemplo, habría tal vez habría Incorrecto. estado en desacuerdo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, a mí me parece fundamental, no sé mis hermanos por qué, tal vez un poquito como querían un poco simplificar, y yo lo entiendo perfectamente, pero haciendo algunos matices, yo diría, bueno, si uno lee a Tomás de Aquino, a San Buenaventura, a, por ejemplo, a Anselmo de Ujú. Canterbury, si uno lee a los medievales con detenimiento, se da cuenta de que tenían un genuino amor por Dios, se da cuenta de que además de eso, efectivamente también su predicación buscaba ser bíblica, y sin embargo, que precisamente en virtud de que no crecieron en este movimiento de ad fontes, es decir, a las fuentes, no tenían ciertas herramientas que sí les permitieron a los reformadores, por ejemplo, hacer algunos análisis exegéticos y hermenéuticos mucho más profusos, ¿no? Eh, ¿Era necesaria la reforma? Sí, desde luego que era necesaria. Había abusos en la iglesia, había corrupción en la iglesia, todo el tema de las indulgencias, como bien señalaba el hermano Roberto, era un tema absurdo, irrisorio en muchos sentidos, y no solamente Lutero fue el único en pues en efectivamente reclamar que las indulgencias no debían ser, no al lugar, ¿no? Sino que también desde dentro de la iglesia hubo ese mismo reclamo. Entonces, yo diría, ¿fue necesaria? Claro que sí. Y justamente retomando aquel lema de los reformadores, ¿no? Que decía justamente, Ecclesia semper reformanda est. Es decir, Exacto. la iglesia siempre debe estar en continua reforma. Eh, entonces, bueno, ¿fue necesaria la reforma? Sí, pero fue necesaria porque había un oscurantismo absoluto.
Yo diría que no. Yo digo que hay una continuidad y una descontinuidad a la cual tenemos que atender Sí, en un primer momento, ¿no? Yo diría. a mí me gustaría platicar porque realmente lo que dice Juan José es totalmente cierto. De hecho, me ha tocado defender cierta parte, y voy a ser bien específico, cierta parte, ciertos elementos de la iglesia medieval en algún momento. Pero mm, en afán de no ser simplistas, vamos a tratar de ahondar en esto. A mí me agrada mucho la teoría del liderazgo. Creo que es algo que en la iglesia debería de ser muy inculcado, en cuanto a que estamos, por ejemplo, en esta mesa personas que ya tenemos un liderazgo, una influencia en la iglesia. Y hay una frasecita que me gusta mucho: todo cae y todo se levanta en el liderazgo. Entonces, si bien Tomás de Aquino y los autores que Juan José trae a la mesa, realmente uno lee sus obras y dice, wow, esta persona sí tenía una relación con Dios, sí buscaba la gloria de Dios. El liderazgo de la iglesia en la época del siglo XVI-XVII realmente no representaba eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la reforma era necesaria, puesto el contexto de un evangelio no predicado tal cual, nos referimos evidentemente al liderazgo de esta institución. No y nunca respecto a sus excepciones, pero habrá que ser en afán de ahondar, justos ante el liderazgo, ante la representatividad del periodo. La representatividad del periodo, evidentemente podemos decir, se crearon universidades, se crearon, los antecedentes de las universidades, se crearon lugares de estudio en los monasterios en donde se recopiló gran parte del conocimiento que después daría paso a la historia de la iglesia y lo que echarían mano después en ciertas traducciones, etcétera, etcétera. Pero el liderazgo es a lo que nos referimos, y en particular yo no voy a hablar en nombre de mi hermano Roberto, pero el liderazgo que representa este periodo de la iglesia no representa al Señor Jesús. Entonces, mi comentario es llano ahora. No creo que el liderazgo papal, con León X, por ejemplo, haya representado al Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia tenemos el encargo de representar al Señor Jesucristo, hablar lo que habló el Señor Jesucristo y discipular en esa línea. Entonces, en efecto, concuerdo con mi hermano Juan José en ese aspecto. Solamente como para, insisto, ahondar, el liderazgo es el que hizo, creo yo, un pésimo papel, y ahí sí voy a usar esa palabra, en cuanto a la predicación del Evangelio de gracia. Uh-huh. Ya. Sí. Yo tal vez añadiría, definitivamente no podemos ser absolutistas, como bien dices, Juan José, pero creo que podríamos decir la mayoría de cuestiones, sin ser absolutistas, que se vivían en esos tiempos, llevaron a la necesidad, presionaron a la necesidad de buscar reformas. Y como tú dices, bien dices, no solo fue en el ámbito religioso. De hecho, Martín Lutero, su intención inicial, primero fue una búsqueda personal, como sabemos. Fue una búsqueda personal de decir, yo quiero saber cómo yo puedo ser justificado delante de Dios. Y el clérigo le da la oportunidad, cuando él es ordenado, de enseñar los salmos, que fue un error, creo que, para ellos. Y luego entra enseñando Romanos. Entonces él se da cuenta de que, si bien, como dices, no todo está mal, porque una evidencia que no todo estaba mal es que años recientes había sido inventada la imprenta. En la providencia de Dios, como veas, o sea, habían lo que conocemos gracia común, habían evidencias de la gracia común en los hombres, había sido, pues, muchas otras cosas, había sido descubierta América y cosas como estas, algunos avances, y que no podemos ignorar. Yo creo que una reacción que se tiene en estos tiempos en la reforma es decir, ok, todo lo que no es reformado es negativo, y la iglesia no se puede aprender nada de la historia científica, de la humanidad, etc. Pero si bien, retomando, entonces está aquí Martín Lutero con esta bendición, y lo que a él le choca básicamente es estos abusos en el liderazgo, como bien dice Daniel. O sea,
aquella frase famosa, cayendo la moneda y el alma siendo levantada del purgatorio, es lo que, de acuerdo a su autobiografía, ¿verdad? Es lo que despierta en él el clavar las 95 tesis. Y lo que él quería, en realidad, él no midió el alcance de que esto se iba a convertir en una reforma a nivel sociopolítico, religioso, si lo quieres ver así, en Alemania. Sino que él lo que quería es sentarse en un debate con los escolares de aquel momento, con los eruditos de aquel momento, y decir, ok, yo estoy viendo, a ver, justifíquenme por la palabra estas prácticas. Entonces, concuerdo contigo, no podemos ser absolutistas, y como bien dices, bueno, un comentario fue a razón de ser un poco breve, pero sí, definitivamente no podemos negar el tremendo periodo oscuro y las consecuencias que esto tuvieron. Esto me preocupa con respecto a nuestros tiempos, o sea, cuando sacamos la Biblia, cuando dejamos a Dios de lado, o sea, hacia dónde van las sociedades, ¿verdad? No sé si me explico con mi comentario. Ya, Eh, bastante, definitivamente, no sí, sé si pueda volver a intervenir, Charlie, nada más me gustaría añadir algo muy, muy breve. claro, claro, definitivamente el tema de la reforma es un tema apasionante. Estoy seguro que eso nos podría dar para mediodía. La intención principal de esto es que nuestros hermanos, hermanas que nos están viendo, pues sean edificados. Así es que cualquier comentario que ustedes tengan en su corazón, en su mente, que sea de valor y que añada edificación, adelante, mi querido Juanjo, sin problema. Muchísimas gracias, Charlie, te lo agradezco. Y muchísimas gracias, hermanos, les agradezco también sus contribuciones. Eh, Simplemente a mí me parece, es un poco complicado, por ejemplo, señalaba el hermano Daniel, ¿no? El León 10 y cómo hay una crítica muy fuerte al liderazgo, incluso el mismo hermano Roberto, ¿no? Él decía también que se estaba criticando las prácticas del momento, y eso es verdad, pero si nosotros nos rigiéramos hoy en día por ese tipo de situaciones, pues también encontramos en el ámbito del protestantismo muchísimos casos de liderazgo en los cuales verdaderamente no están representando a Jesucristo. Precisamente. Por consiguiente, a mí me parece fundamental regresar al meollo del asunto, ¿no? Que es un asunto doctrinal. Es decir, en último término es un asunto doctrinal, porque, porque si nos regimos por la práctica de X o Y persona o X o Y líder, pues al final ni ellos, ni nosotros, ni absolutamente nadie va a salvarse, ¿no? Puesto que en ambos bandos encontramos este tipo de fallas éticas. Eh, sí, entonces yo solamente, o sea, yo señalaría y reiteraría y diría, a mí me parece, de hecho, esto es un consenso entre eruditos, de que no hubo esta discontinuidad tan fuerte como la que en un momento se llegó a plantear en la Reforma. Es decir, en la Reforma se planteó una discontinuidad muy fuerte y sin embargo, analizando históricamente en retrospectiva, nos damos cuenta que en realidad no fue tan fuerte. Por ejemplo, decían, bueno, es que ellos decían que ellos son salvos por obras y no por gracia. Pues eso es falso. En realidad ellos no decían eso. El concepto de justificación que tenían simplemente difería de la concepción de justicia de Lutero, que fue que la formuló en términos de la imputación. Y bueno, yo sé que entraremos más a detalle en esos temas, pero yo definitivamente no diría que fue una edad oscura. Yo diría que se necesitaba una reforma moral, definitivamente, pero yo sí diría que se necesitaba una reforma, pero no diría que se estaba saliendo de tiempos absolutamente oscuros, ni política, ni prácticamente, ni siquiera teológicamente. Yo más bien lo veo como un punto, como parte del desarrollo en el cual el Espíritu Santo estuvo siempre presente. Es decir, yo instaría a pues a aquellos que Nuestro nos vean, ¿no? auditorio. A nuestro auditorio, ¿no? A nuestros televidentes o como queramos llamarle, a pensar, ¿no? Yo diría, bueno, verdaderamente creemos que después de los apóstoles, el Espíritu Santo abandonó a la iglesia por 1000 y pico años hasta que llegó Lutero.
¿El Espíritu Santo no estaba en la Iglesia Católica? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Y justamente en virtud de que salió Lutero de ahí, ¿no? Y con excesos y algunas fallas, pero al fin y al cabo, el Espíritu Santo movió a la iglesia en todo este periodo y movió a Lutero. También movió a Lutero. Y desde luego que la reforma, repito, era esencial, era necesaria. Pero, por ejemplo, si tal vez el Papa en su momento lo hubiera manejado de manera diferente, hubiera podido haber una reforma general de la iglesia, ¿no? Y sin embargo sabemos que el Espíritu Santo está moviéndose en toda esta situación. ¿Me explico? Sí, entonces, bueno, yo lo dejaré. Realmente me agrada bastante que hayas cambiado la categoría de, por ejemplo, ya pasamos por el tema de oscurantismo, ya los tres hablamos y estamos de acuerdo en que no es tan oscurantismo, señalamos el liderazgo, pero ahora saltamos a la categoría del Espíritu Santo o a la charla respecto al Espíritu Santo. Y por favor, insisto, con las personas que nos escuchan, que nos vean, el Espíritu Santo jamás ha abandonado a la iglesia, o sea, jamás. No hay un momento en la historia de la iglesia que el Espíritu Santo nos haya dejado en efecto huérfanos, puesto que la promesa del Señor Jesucristo es que no estaríamos huérfanos, sino estaríamos con este consolador, con esta persona que camina a nuestro lado, Él mismo, Dios mismo. Entonces, sí, es interesante y realmente me gustaría que las categorías quedaran muy distintas, la categoría del liderazgo papal, y podernos quedar en ese aspecto, porque al hablar del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo en la iglesia medieval, definitivamente nos llevaría a hablar de la soberanía de Dios al respecto. Y ahí es en donde los tres vamos a tener que doblar nuestro cuello y decir, Dios es soberano pese a todo esto. Pero aún en esa soberanía nosotros podemos señalar la necesidad de la reforma. Entonces, como a manera de, no de réplica, sino de conclusión de este punto es, sí, en efecto hubo una pausa en la comunicación de todo el conocimiento que se obtuvo en la época medieval. Hubo en efecto una contención de todo ese conocimiento en solamente ciertos estratos sociales y ciertos estratos eclesiales. La segunda categoría es el liderazgo a la luz del Evangelio, y en efecto hay protestantes actualmente que no están reflejando al Señor Jesucristo, no están predicando el Evangelio de gracia, no están predicando la justificación por fe que la Biblia sí habla, y ahí es en donde creo que nuestros antepasados en la iglesia tenían razón. La iglesia siempre necesita reformarse, es decir, la iglesia siempre necesita ir hacia la palabra, hacia las fuentes. Y por último, en la última categoría que se agregó, el Espíritu Santo jamás, iglesia, jamás ha dejado de actuar. Evidentemente habríamos de abrir otro panel, Charlie, para hablar al respecto de cómo la iglesia ha pecado. En la iglesia se ha pecado, y eso implica un contristar al Espíritu Santo, lo cual implica no su abandono, pero sí su ser apartado o apartarse, no así deprimirse o entristecerse, sino apartarse de obrar mediante otras personas. Entonces, eso sería como para concluir este punto y mi parte. No sé si el hermano Roberto tenga alguna... No, la verdad que podríamos avanzar, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. Pues las evidencias son Juan Hus, John Wycliffe, son previos a Martín Lutero, en donde Dios está obrando, y no solo ellos, aún San Agustín de Hipona, Teresa de Ávila parece que fue contemporánea de Martín Lutero, en donde tú lees sus comentarios. Ahí sí seríamos muy absolutistas, y yo sí veo una reacción a todo lo que no es. En nuestros tiempos ha vuelto a poner de moda la palabra reformado en muchas iglesias en Latinoamérica, y puedes tener un corte muy definitorio y decir, no es reformado, no es salvo. No, espérate, la salvación es por medio de la obra del Espíritu Santo, y muchos de nosotros llegamos al conocimiento del Evangelio en iglesias no reformadas. Cristo nos salvó por pura gracia, y creo que esa dicotomía está haciendo cierto mal a la iglesia, que creo que es el próximo, pues lo que vamos a seguir dialogando. Así que por mi parte también creo que podemos concluir
primera parte, la necesidad de la reforma y ese Muchas inicio, gracias. ¿verdad? Gracias, Roberto. Pues algo muy importante de lo que estábamos charlando ahora, y es una continuación, es ese tema de la justificación. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿para ustedes es perceptible? ¿Hay algún cambio? ¿Ustedes perciben un cambio en la doctrina de la justificación dentro de la iglesia a raíz de la reforma? ¿O ven una continuidad de esto? Ah, bueno, Dani. A ver, sí. Roberto, dale. Bueno, a reservas, luego, hermano Dani, comentas ahí algo. O sea, definitivamente a nivel macro, sí hay una diferencia muy, muy obvia, muy marcada, desde, por ejemplo, ah, el entendimiento de qué se hacía en el bautismo. O sea, la reforma comienza a traer esta enseñanza que la justicia es imputada, es de afuera, no tiene que ver con algo hecho por nosotros. Eh, Probablemente, como ya veníamos hablando, algunas personas en los destellos de la gracia común de Dios sabían estas verdades, pero fue muy marcado que las iglesias en ese tiempo llamadas protestantes, que comenzaron a ser reformadas, la iglesia cristiana que conocemos hoy, pues sí hubo una marca diferencia, incluso lo vemos en la liturgia. O sea, la liturgia cambió radicalmente. Primordialmente, una de las cosas, se dice históricamente que el sacerdote, el cura, se ponía frente a la, a la mesa, lo preparaba de este lado y luego se ponía frente, recordando que que el sacerdote es el mediador y que tenía que ser mediado. Entonces, o sea, no solo fue lo de la justicia, sino que el entender del sacerdocio universal de los creyentes, el acceso a la palabra, el púlpito se cambió de lugar en las iglesias cristianas. Ahora, de eso a decirse ahorita toda la iglesia entiende lo que es la justificación, yo te lo digo como pastor, no te lo digo aquí como erudito. Yo veo esa necesidad de seguir predicando que es la justicia imputada por la fe sola, y esa es mi tarea dominical, seguir enseñando esta verdad, porque después de 5 siglos vemos que ahora esos eran los entendimientos de aquel tiempo, pero ahora hay cambios y prácticas en la misma iglesia cristiana que dice entender o abrazar confesionalmente una justificación por la fe, porque ese es un factor común en todas las iglesias reformadas o cristianas. Es decir, somos justificados por la fe, no por obras. Pero, de hecho, creo que un eslogan que se hizo reciente a raíz de un libro que fue escrito es Cristo más nada. O sea, siempre se ve la tendencia a seguir agregando cosas, ¿verdad? Pero a nivel macro, contestando tu pregunta, sí hubo un cambio, o sea, sí hubo un parteaguas. Hubo un entendimiento que no era la obra, la penitencia, la indulgencia, sino que venía a través de una imputación por gracia y se recibía por medio de la fe del receptor. Gracias, Roberto. Juanjo, Dani, ¿alguien quiere añadir algo a esto? Este, sí, adelante, Adelante. Dani. No, dale. No, adelante, por favor. Sí, es Fuiste un que volado. no, el tema de la justificación es absolutamente interesante. Es decir, a mí me parece interesantísimo. Alistair McGrath, un erudito bíblico, en realidad él es un teólogo histórico de la Universidad de Oxford, ha escrito un libro maravilloso, maravilloso que se llama Justitia Dei, es decir, la justicia de Dios. Se lo recomiendo a cualquiera que tenga interés en este tema porque hace un análisis muy meticuloso del concepto de justicia y cómo ha ido evolucionando desde Pablo hasta después del Concilio de Trento, ¿no? Entonces, me parece fundamental, no sé si está escrito en español, pero en inglés está, aquellos que sepan inglés vale mucho la pena. Seguramente Logos en algún momento lo podrá traducir al español, si no, pero bueno, simplemente lo dejo ahí. Fíjense, el concepto de justificación es interesantísimo, porque para empezar, sí, en el medievo se retoma la tradición romana, eh, el, el- el-
del derecho romano, ¿verdad? De Ulpiano y retomada por Cicerón, ¿verdad? Entonces, ellos decían que justitia est constans et perpetua voluntas iusum cuique tribuendi. Es decir, la justicia es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Es una definición muy, muy clásica. Y lo interesante aquí es, digo, me podría alargar muchísimo, pero lo interesante aquí es que si uno le pregunta a un católico, católico romano, ¿verdad? Si le dice, oye, ¿tú cómo llegas a ser salvo? Un católico romano instruido, ¿verdad? No el nominal que nos encontramos muchas veces. Un católico romano instruido le decimos, oye, ¿cómo llegas a ser salvo? Él te diría, por gracia, por medio de la fe. Pues, no, espera, eso es protestante, ¿cómo, no? Eh, y la cuestión es que no lo es. Simplemente que cuando ellos empiezan a hablar de justificación, ellos entienden algo muy, muy diferente a lo que nosotros entendemos. Recordemos que efectivamente todo el ímpetu del Renacimiento y particularmente de la Reforma fue ad fontes. Y hubo dos fuentes fundamentales a las que llegó Lutero. Y fue la primera fue las escrituras, ¿verdad? Un redescubrimiento de las escrituras en su sentido original, por cierto, que eso también es interesantísimo, porque antes de eso, acuérdense que tenían la Vulgata. Entonces, muchos de los errores no eran intencionales, sino que no tenían las herramientas para ir directamente al texto bíblico en griego, en hebreo, en arameo. Pero aquí lo interesante es que se puede hacer un análisis desde el hebreo, después desde el concepto de dikaiosine, ¿no? Que es el concepto en griego para justicia, la justicia de Dios, y el de justicia después, ¿no? Yo sé que estoy dando mucho preámbulo, pero me parece importante, ¿no? Para tratar de entender a qué se refería con la justificación. Por primera vez en la historia se hace una distinción con la Reforma Protestante entre santificación y justificación. Para los católicos romanos, hablando en sentido lato, de nuevo, porque había muchas teorías de la justicia en este tiempo, pero en sentido lato podemos decir que para ellos la justicia era impartida o bien infundida. ¿Qué significa eso? Significa que yo, a partir de un proceso efectivamente ayudando, es decir, aquí eran sinergistas, ¿verdad? Y en ese sentido, ellos coayudaban, ¿verdad? En el proceso de salvación. Para ellos no había una distinción muy radical entre santificación y justificación. Dicha distinción sería posteriormente por Martín Lutero y por los reformadores establecida en sentido más estricto, ¿verdad? Pero al final es una cosa muy sutil porque ambos dirían que son justificados por justificación del católico romano, es que es infundida y que es la propia justicia, mi propia justicia, ayudada por Dios, por la gracia de Dios, que me permite conducirme y obrar con vistas a mi perfeccionamiento salvífico, ¿no? Soteriológico, por así decirlo. Esto contrasta desde luego con la Iglesia Ortodoxa, que ellos tienen la teosis, ¿verdad? Que es otro concepto de justificación, ya no es latino, ya es griego, ¿verdad? Pero en sentido estricto, cuando hablamos solamente en el ámbito latino, antes de N.T. Wright y de todo el movimiento de justificación actual, contemporáneo, nosotros tenemos que entender que para el católico hay justificación, católico romano, y para el protestante hay justificación. La diferencia es que la justificación en el protestante es una justificación extrínseca, forense, como bien decía el hermano Roberto, ¿verdad? Y además, Lutero hace algo bien interesante, que él lo entiende en términos de la doble imputación. Es decir, no solamente es mi justicia, sino que más bien es la justicia de Dios que me es imputada a mí. Por eso es que cuando ve Dios, me ve a mí. No sé si me estoy dando a entender, pero para tratar ya de resumir esto que estoy diciendo y no extenderme demasiado, yo diría que cuando se habla en el protestantismo de justificación, se habla en términos legales, en términos de una declaración legal. Martín Lutero toma
las metáforas legales de las epístolas paulinas, ¿verdad? Justamente para reformular, a partir también de algunas tesis agustinianas, para reformular su concepto de justicia. ¿Sí se ve? Y por otro lado, la justicia para el católico romana no es tanto de estatus legal, sino de naturaleza, mi naturaleza. ¿Sí? Entonces, es interesante ahí porque son distinciones sutiles, pero fíjense cómo esto, decían los reformadores que justitia es articulus tantis et cadentis ecclesiae. Es decir, la justificación es el artículo con el que la iglesia se sostiene o cae. A lo mejor estaban un poquito como exagerando, pero para que vean que en ese momento sí era un tema importante, el de la justificación, ¿verdad? Y ya me voy a callar, mil disculpas, pero bueno, ya les doy el micrófono a los demás. Todo bien, gracias, Juanjo. Adelante, mi Dani. Gracias, Juan José, gracias, hermano Roberto. Bueno, hermano Juan José, hermano Roberto. Gracias. Realmente, Me puedes decir Roberto, la respuesta rápida, a mí siempre me gusta preguntar, ¿quieres la respuesta rápida, la respuesta larga, la respuesta para charlar, la respuesta para pelear, la respuesta... ¿Qué quieres? Pero no, la respuesta rápida es sí hubo un cambio en el entendimiento de la justificación, pero ese cambio no creo que tenga que entenderse progresivo. En el momento en donde lo hacemos progresivo, estamos de hecho vulnerando el corazón de la reforma, porque no hay tal cosa como una cuestión progresiva o en donde agregamos elementos nuevos o en donde avanzamos hacia un entendimiento, porque ese entendimiento ya se dio, ese entendimiento se dio en las Escrituras. Entonces, las cartas paulinas no hemos de olvidar que están inspiradas por Dios mismo, son el producto de su exhalación. Entonces, hemos de comparar cada uno de los aspectos de las justificaciones o cómo se han entendido a lo largo de la época, porque también estoy de acuerdo que si hoy le preguntas a cualquier persona que siga N.T. Wright, pues no te va a decir lo que un reformador dice. Pero cada uno de esos aspectos de la justificación habrá que regresar y ver qué dice la Biblia. O sea, Pablo te diría, ¿qué dicen las Escrituras? Ahí es en donde sale mi corazón pastoral, puesto que las personas estarán más seguras mientras estén más en las Escrituras, no en el entendimiento o en lo que se dijo, en lo que algunos dicen de las Escrituras, que es para mí es abismal la diferencia. Ahora, permítanme como agregar algo a los comentarios de Juan José. Cuando una persona cursa la carrera en Derecho en México, inevitablemente va mínimo a cursar un año de Derecho Romano por la tradición greco-romana que tenemos, el famosísimo Civil Law. Ok, que saludó hermano, entonces pensé que era una pausa. Evidentemente vamos a tener ese estudio, y en ese estudio vas a poder darte un muy buen chapuzón, una sumergida, ser inmerso en lo que se entendía en la época del Señor Jesucristo como una justificación. Y en efecto, estamos hablando de una declaración, de una imputación. Cuando Pablo usa estas metáforas, no hemos de perder la vista de que está usándolas desde ese contexto y no otro. Entonces, la justicia a lo largo y ancho de la Biblia siempre ha tenido que ver con la santidad. La justicia en cada época que nosotros podamos ver en la historia, y también espero no robar mucha cámara, mucho micrófono, en cada aspecto, incluso en el aspecto hebreo, tú ves que la justicia es una comparativa. Es una comparativa. Ahora, las civilizaciones van a agregar, quitar elementos, pero siempre vamos a reducir la justicia como una comparativa, en donde tienes un parámetro y en la medida que tú te acercas o te pareces a ese parámetro, entonces eres más o menos justo. Entonces, cuando Lutero se da cuenta de la tremenda necesidad que tiene de perdón por el tremendo pecado que carga, entonces se da una pequeña idea de la gran justicia de Dios. Y a la vez que hace eso, quizá realmente no voy a pecar de decir
pasó o pensó esto, pero muy probablemente lo que estaba haciendo sin darse cuenta era dar un vistazo a lo que es la santidad de Dios. Porque la santidad de Dios desde el Génesis es el parámetro a la comparativa de nuestra justicia. Entonces, Pablo a la hora de reflexionar en Romanos se da cuenta de que cuando la justificación viene por fe, es que la fe es aquello que te va a ser parecido, te va a ser adecuado, te va a dar acceso a la santidad de Dios, al parámetro de santidad de Dios. Y la expresión de esa santidad le decimos justicia, o le llamamos justicia. Entonces, cuando se da cuenta de que él no tiene nada que ver para llegar a esa santidad, o no puede hacer nada intrínsecamente él per se, entonces empieza a darse cuenta del contraste que hay en la iglesia romana. Ahora, para ser justos, no hemos de observar las excepciones que seguramente están registradas en los anales de la historia, pero en general la iglesia no promulgaba una justificación por fe. Sí, en su discurso, sí, a lo mejor en el papel, en la institución, pero la justificación por fe no era promulgada. Y vuelvo a mi ejemplo. Nosotros no estamos aquí, ninguno de nosotros como cristianos, para ser eruditos. Eso es una gracia que el Señor nos da en el sumergirnos en su conocimiento y hacernos preguntas, pero estamos aquí para compartir de un evangelio que tiene límites y que tiene, bueno, el evangelio no tiene límites, sino tiene palabras adecuadas, diría Pablo a Timoteo, tienen una forma adecuada estas palabras, guarda la forma de las palabras. Entonces, lo que la iglesia hacía en su gran mayoría, si tomaras cualquier católico que se llamara católico, ni siquiera te podía contestar eso, seamos sinceros. El ejemplo que da Juan José es válido de cuando tomas a un católico instruido. Mi pregunta es, ¿cuántos católicos realmente son instruidos? Entonces, en fin, no quiero robar más el micro. Para concluir la pregunta, sí hay un entendimiento distinto a partir de la Reforma en una generalidad, en una universalidad de lo que la justificación es. Right. Mi Dani, esa fue la pregunta para charlar, la pregunta corta, la respuesta corta. Esa es la respuesta corta, brother. Esa fue la corta. Sí. Ok, gracias. Bueno, sí, la verdad es que como les decía hace un momento, la verdad es que este tema es un tema no solo extenso, es apasionante y es fascinante realmente cómo ver cientos de años después a los diferentes matices que eso tiene, los puntos de vista. Yo estoy siendo súper edificado por ustedes y ya no puedo poner ahora más fechas por delante, pero sí creo que no es una charla de una sola sentada. Así es que, pero bueno, avanzando con el programa, quisiera preguntarles si es posible poder resumir 2 puntos en 2 frases. Voy a comenzar contigo, Roberto. Para ti, en 2 puntos, ¿cuál sería el más grande legado que la Reforma le ha dejado a la iglesia actual? Sí, nuevamente creo que, como decía el buen hermano Dani, o sea, nuestra carga es pastoral y no dudo que hay excepciones que tienen un poco más de erudición, pero vamos a decir el grueso de la iglesia. Se menciona que el principio formal de la Reforma fue la sola escritura. ¿A qué nos referimos con esto? A que la sola escritura pues tiene varios elementos, que la escritura es la palabra de Dios, pero también tiene la parte de la claridad de la Biblia. Lo que se peleaba en cierta forma por Martín Lutero y luego los reformadores posteriores, que debería de ser accesible a cualquier persona y que cualquiera, incluyendo un niño con el deseo genuino y la ayuda del Espíritu Santo que quería conocer a Dios por medio de la escritura, lo pudiera hacer. Y luego, ese es el principio formal, pero el principio material es lo que estamos hablando. O sea, la justificación por la fe sola. Entonces, yo creo que no te puedo decir
puedes coger una u otra. Para mí estos son los dos legados más importantes. De hecho, en las iglesias en Latinoamérica que no tienen mucha instrucción, ellos este mes le celebran el mes de la Biblia. Porque a lo mejor sí recuerdan que hubo un evento llamado la Reforma Protestante y lo entienden hacia grandes rasgos. Pero el mayor legado es que la iglesia se dejó de seguir, en mi criterio, tradiciones, dogma, y decir qué es lo que dice la Escritura. Y basándonos de ahí, se cumple el principio de la iglesia semper reformanda, porque si aún en nuestro tiempo hubieran prácticas, costumbres, liturgias que no están conforme a las Escrituras, entonces podríamos usar la frase famosa de Martín Lutero, ¿no? De si no me convencen por las Escrituras, yo estoy dispuesto a retractarme, pero muéstrenmelo por las Escrituras, no por concilios, no por dogmas. Entonces ese legado junto con como dije, la imprenta, después del concilio de Trento, en parece que 3 meses tradujo al alemán el Nuevo Testamento, y luego la reproducción de este modelo de tener las Biblias para el pueblo, de tener como nuevamente central el púlpito. O sea, si tú te fijas, la liturgia romana tenía otro contexto, principalmente alrededor de los rezos, de la misa, de las penitencias. Y aquí hay un cambio mayor en la iglesia protestante, y es decir, nos vamos a sentar alrededor de la palabra. De hecho, se sentaban alrededor, o sea, puso en otro lugar el púlpito Martín Lutero para decir, ok, aquí todos, no quiero decir que él bajó al nivel de la gente, me habían dicho, elevó a la congregación al nivel de decir, esto es entendible por todos. Entonces, por eso te digo, el principio formal de la sola escritura para mí es valioso, y en el momento que en el siglo XXI nos empezamos a desviar de la escritura, corremos cualquier peligro. Pero el principio material también le doy, pues, mano derecha, mano izquierda, ¿me entiendes? Es decir, la justificación por la fe sola debe ser algo que debemos de seguir anhelando, buscando. Nos hemos vuelto pues también religiosos en muchos sentidos, y no vas a ver creyentes que piensan de que, como decía nuestro hermano, no monergismo, sino un sinergismo, porque hay una confusión entre santificación y justificación precisamente. Entonces yo debo de aportar algo, y ahora lo trasladamos, ¿verdad? Y decimos, pues es que el que más ayuna en la iglesia, el que más vigilias hace, el que más sirve en la iglesia, está sintiendo en cierta forma que gana mérito. Ahora, de estas dos, pues obviamente las 5 solas tienen toda su valor, ¿verdad? De estas dos es el entendimiento de la gracia. Por eso es que a mí me gusta llamarle las doctrinas de la gracia. O sea, esto es una desconexión en la mente del hombre por la concepción, por el trasfondo del entendimiento del dikaiosune, de que es la justicia en Roma, en Grecia, llegamos a nuestro tiempo, en donde yo soy justificado por fe, pero también llego a esta vida eterna, llego a esta salvación por medio de la gracia. Esto es un don de Dios, o sea, se me fue dado. Entonces, yo creo que a nivel, y no sé quién es nuestra audiencia, pero supongo que mayormente no son personas que están en un debate con estos conceptos, sino que nuestra audiencia son hermanos. Yo te diría, hermano, a ti que nos oyes, no mantenernos siempre buscando que todas nuestras prácticas, que toda nuestra vida se base en las Escrituras. Que lo apreciemos, que lo valoremos, que en tu iglesia sea central la exposición bíblica. Una cosa es hablar de la Biblia y otra cosa es que de la Biblia hable y nosotros nada más la expongamos aquello que está ahí. Y creo que también seguir peleando por el entendimiento de lo que es la fe, la gracia. Eso a nivel, obviamente, eclesiástico.
a nivel sociedad incluso trajo muchos beneficios. Fíjate, solo el hecho de que en España no permeó tanto la reforma como en Inglaterra, Alemania y años después, en años similares o consecuentes, fuimos conquistados por España en Latinoamérica. Hay una diferencia, por eso es que yo sí comparto cuando hermanos como Miguel Núñez nos dice, creo que hay una necesidad de una reforma en Latinoamérica, porque el entendimiento de las... Yo no sé si tenía, para ese tiempo tenían la Biblia del oso en España, cuando Cristóbal Colón llega, y luego, pues yo no creo que Hernán Cortés y todos los otros trajeran un entendimiento del valor de lo que Cristo ha hecho por medio de las Escrituras. Si bien, como dice mi hermano Juan José, tenían acceso a la Biblia, pero ni siquiera las herramientas. O sea, estaba limitado, ¿verdad? La Vulgata muchas veces, no con errores intencionales, sino que sin la claridad de los originales. Entonces nosotros debemos de apreciar. Yo estoy en una serie aquí en la iglesia y estaba hablando con el equipo pastoral esta mañana si el domingo hacemos un mensaje sobre la reforma. O sea, detenernos un poquito en la serie, pero no o sea, el tema que escogeríamos está entre esos dos. Por eso te digo, para mí es el legado eso, o sea, seguir meditando en la justicia de Dios por la fe sola, o en la importancia de la palabra, la sola escritura. Entonces, y como te digo, hay muchas cosas más que conversar, pero son legados importantísimos. Eso le dio forma. Ahora, si tú me dices como subsecuente, le dio forma a la familia, al entendimiento del clérigo, al entendimiento de la educación. Yo entiendo que Dani, estás de director de un colegio o no sé si un instituto bíblico. O sea, todo esto se desprende también de cosas como el mismo matrimonio de Martín Lutero con Caterina Bombora, el entender la crianza de los hijos, volver a retomar el sistema clásico de educación. O sea, tiene muchas implicaciones a nivel social. Pero básicamente me quedo con estas dos, la sola escritura y la justificación por la fe. Muchas gracias, Roberto. Sí, definitivamente es un tema súper amplio. Antes de pasar con mis queridos Juanjo, Dani, quiero aprovechar porque seguramente aquí en nuestro auditorio pueden estar pensando, quizás despertando el hambre por conocer más aspectos de los que no hemos tratado en esta charla aún o que no trataremos por hoy. Entonces, como una forma de celebrar nosotros también como Logos en cuanto a la reforma y de apoyar más el conocimiento en esta área, aprovechen, estamos lanzando 3 excelentes recursos acerca de la reforma. Estamos lanzando 3 recursos de lujo para adentrarnos más en este tema. Así es que uno de ellos es precisamente el libro de la doctrina de la justificación de James Buchanan. La doctrina de la justificación de James Buchanan es uno de estos 3 recursos que estamos lanzando. Estamos lanzando un curso de educación móvil llamado Perspectivas de la Justificación. Perspectivas de la Justificación, y por primera vez también en Logos y completamente en español, estamos lanzando La institución de la religión cristiana de Juan Calvino, los tomos 1 al 3. Estarán disponibles con un descuento muy especial para poder seguir adentrándonos mejor en este tema de la reforma y estar mejor capacitados. Ahora sí, mi querido Juanjo, en 2 puntos, en 2 frases, en 2 ideas, ¿qué es para ti el más grande legado de la reforma en la iglesia actual? Híjole, pues en verdad Es un difícil, reto. ¿eh? Indubitablemente señalar una sola cosa resulta cardíaco, ¿eh? Resulta imposible casi. Pero, a ver, yo diría el primer punto que yo tomaría sería la vuelta individual a las escrituras. Durante la reforma hubo justamente algo importante, fue el regreso a la interioridad. Y esto se ve en la constante cita de San Agustín, de noli fora sire, in te ipsum redi, in interiore homini habitat veritas. Es decir, no vayas fuera de ti, regresa a ti, en el interior del hombre habita la verdad, Jesucristo, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, lo vemos nuevamente en Calvino.
la primera oración de Calvino, en su institución de la religión cristiana, justamente dice, em, casi todo el conocimiento que tenemos lo podemos reducir al conocimiento de uno mismo y al conocimiento de Dios. Pero entonces ahí está vuelta la interioridad, ¿no? Entonces a partir, yo sé que dije nuevamente entonces, pero a partir de a partir de este momento, yo diría justamente como codiciando lo que ha dicho el hermano Roberto, es ir a las escrituras, escudriñarlas, ¿no? Es decir, me acuerdo que Pablo decía, me agradan mucho ustedes, creo que es a los tesalonicenses, ¿no? Le decía, ustedes tesalonicenses que siempre están, no se quedan con lo que yo les digo, sino que van y escudriñan las escrituras a fondo, ¿no? Y yo les diría eso, yo les diría, número uno, la iglesia, Ecclesia Semper Reformanda. Y eso aplica aún a la Biblia no dice, todo aquel que tenga el concepto de justificación de Martín Lutero será salvo. No, él le dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Me explico? Entonces yo creo que el ejercicio interpretativo, hermenéutico, exegético es uno muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, volviendo a la perspicuidad de las escrituras, claro, entendemos la salvación de las escrituras, que es por Jesucristo, pero yo no dice que yo tengo que creer que es por fe, que es, bueno, sí que es por fe, pero que es con este entendimiento de fe y con este entendimiento de justificación. No, Ecclesia Semper Reformanda, es decir, aún si Lutero se equivocó, pues se equivocó. ¿Me explico? Y tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios también, aún ahí, ¿no? Porque a veces tomamos a Lutero como si fuera, o a Calvino como si fuera la Biblia, ¿no? Y no, Lutero y Calvino son maestros que explican de manera exquisita y genial las escrituras y definitivamente el Espíritu Santo estaba con ellos y los movió, pero justamente Ecclesia Semper Reformanda. Y vamos a ver nuevos entendimientos si es que las escrituras verdaderamente nos dan estos nuevos entendimientos, y si no, regresar, reiterar estos viejos entendimientos, pero con más fuerza y más pasión. Entonces, yo lo reduciría a estos dos. Número uno es Ecclesia Semper Reformanda, en todo sentido, es decir, exegético, espiritual, moral, siempre. ¿Y cómo va a ser reformada la iglesia? A través de la escritura. Prima escritura, ¿no? Yo diría prima escritura, más que sola escritura, pero es prima escritura. Sí. Entonces, gracias, mi Juanjo. Sí, es que esto es un tema padrísimo, me encanta, y les agradezco nuevamente, hermanos, porque es un tema que podríamos definitivamente tratar horas y horas, pero les agradezco, ¿no? Nuevamente. No, hombre, gracias a ti. Mi Dani, ¿qué tenemos de tu lado, hermano? En definitiva, concuerdo, algo que se dice 3 veces, creo que ya la tercera ya es innecesaria, pero condensar una conclusión, un par de conclusiones realmente es bien difícil, y más porque tenemos un auditorio que está esperando como, ok, ¿qué me llevo de esta charla, no? ¿Qué me llevo de estos comentarios y de estas palabras y como de estos argumentos? Entonces, si me permiten, no quisiera decir algo que para mí es como lo fundamental, porque es lo que acaban de decir mis hermanos, sino como algo consecuente. Las 5 solas, dentro de las 5 solas, la quinta sola creo que es, en lo personal, mi favorita, la que tiene mayor impacto. Solo a Dios la gloria. Creo que en esta frase, justamente en esta frase, se conjugan las otras solas, y no solamente eso, sino, y esto ya es para otra charla, me atrevería a que conjuga o trata de condensar lo que la teología bíblica completa es. Porque la Biblia se trata de eso, nuestra vida se trata de eso, se trata de la gloria de Dios, de ser asombrados por la gloria de Dios, de ser transformados por la gloria de Dios, de alabarlo porque ese es nuestro diseño, etcétera, etcétera. Entonces, en suma, lo que mis hermanos bien acaban de apuntar,
Soli Deo Gloria es uno de los grandes legados de la Reforma, en donde nos da el norte. No solamente un norte filosófico en cuanto a desestimar lo que no está adecuado, en donde decimos, es que esto no le da gloria a Dios, esto no le está dando alabanza, esto no le está dando crédito. Desde ese tema o temas tan etéreos, voy a poner la palabra, por favor, no la malinterpreten, hasta temas tan prácticos, como decía mi hermano Roberto, de andar en las escrituras y poder decir, es que el obedecer esta porción que estoy leyendo en la mañana, en la noche de las escrituras, le da gloria a Dios. El hecho de que yo me arrepienta de lo que me están mandando a arrepentir, el hecho de que yo lo abrace y empiece a poner en práctica lo que me está mandando a poner en práctica, le da gloria a Dios. Y ese es mi diseño, para eso estoy creado, para darle alabanza y gloria a Dios. Y en esa gloria y alabanza yo encuentro no solamente gozo, sino propósito y todas las experiencias que tiene una persona como hijo de Dios al andar con su Padre. Primera. Y segunda, también, insisto, es consecuente a lo que acaban de decir mis hermanos, es la predicación de la palabra. O sea, después de sola escritura, nosotros entendemos el gran legado de la predicación expositiva. Eso, creo yo, es uno de los grandes regalos que tenemos de la Reforma, en el punto en donde hoy por hoy, si bien no todas las iglesias lo hacen, no todas las congregaciones, perdóname, es muy importante ese concepto, no todas las congregaciones lo hacen, la predicación de la palabra en una forma expositiva es un regalazo que ahora nosotros tenemos. Ya no dependemos de un calendario litúrgico en donde simplemente repetimos o leemos, sino hay una exposición apasionada de la palabra. Me permito citar a Steve Lawson cuando dice que este regalo que tenemos de la predicación expositiva es bíblica, es apasionada, es polémica porque le hace frente a las mentiras, es evangélica, es de hecho, él desarrolla al menos 10 características de lo que la predicación expositiva ahora es, y lo podemos linkear muy fácilmente a un legado de la Reforma. Antes de la Reforma, y no quiero entrar otra vez a la discusión, pero en el medievo, en la época medieval, se dejó de acostumbrar estas liturgias expositivas que en el siglo I, en el siglo II estábamos acostumbrados. Entonces, creo que esos dos serían mis puntos, mi Charlie. Permíteme agregar, esperamos los tres, y ahí sí me atrevo a hablar con los tres, que esto haya sido de edificación, formación para nuestros escuchas. Por parte de nosotros, pues creo que aquí estamos. Oye Charlie, Gracias. Perdóname. Muchas gracias, No te preocupes. Dani. Solamente yo quería hacer decir dos Dale. cosas a la audiencia, ¿no? Ya. Adelante. Lo primero es, por cierto, este curso que mencionabas de educación móvil, Perspectivas de la Justificación, lo recomiendo ampliamente. Yo trabajé un poco en este curso. Si de repente porque de repente estamos hablando de algunos temas que tal vez no manejas muy bien, tú que nos escuchas, hermano, este cursito es muy corto, muy accesible también económicamente, y la realidad es que te va a dar un buen panorama muy general sobre estos temas que estamos discutiendo, sobre la justificación en particular, ¿no? El que se llama Perspectivas de la Justificación, ampliamente recomendado, porque te proponen a partir de varios autores la perspectiva de la justificación desde la teosis, desde la perspectiva católica romana, la protestante clásica y la nueva perspectiva de Pablo, ¿no? Eso es lo primero, verdaderamente consíganlo. Esto no me pagaron, créanme que no me pagaron para hacer esto, pero en verdad consíganlo. Y número dos, fíjense que yo le recomendaría a aquellos que están seriamente pensando en estudiar las escrituras a profundidad, que deberían ser todos los cristianos, ¿verdad? Pero si hay alguno que en verdad quiera profundizar más, yo lo que les diría es, aprendan las lenguas originales, que esto es también un legado de la Reforma. Yo les diría, aprendan hebreo, aprendan griego. Fíjense que tristemente yo vi un artículo recientemente en el que decían que cada vez más en los seminarios, especialmente en Estados Unidos, están sacando más los cursos obligatorios de griego.
Y eso es muy triste porque justamente la reforma se basa en estas herramientas conceptuales. Yo les diría entonces, aprendan griego, hebreo y hasta latín, porque Martín Lutero, Calvino, ellos y todo el medievo, ellos escribieron en el latín. ¿Me explico? Melanchthon, todas estas personas escribieron en latín, hasta 1800 el latín era importante. Entonces, griego, hebreo, latín, si en verdad quieren estudiar seriamente las escrituras, gracias a Dios tenemos maestros que nos pueden explicar, pero también podemos nosotros, hoy en día es mucho más accesible para nosotros, especialmente, por ejemplo, con Logos. En Logos también podemos empezar a entrarnos desde el griego, desde el hebreo. Eso también yo lo recalcaría como incluso un legado de la Reforma, ¿no? Solamente quería añadir eso, Ya. mil disculpas, ¿eh? No, hombre, no, al contrario, gracias a ti, mi querido Juanjo. Pues recuerden, mis queridos hermanos que nos están viendo, precisamente en este énfasis, en este espíritu de poder proveer mejores recursos para la iglesia, estamos poniendo un descuento muy, muy especial en estos tres recursos: Doctrina de la Justificación de James Buchanan, el curso de Educación Móvil, Perspectivas de la Justificación, y la Institución de la Religión Cristiana. Los 3 volúmenes por Juan Calvino estarán disponibles. Aquí estamos colocando los enlaces por debajo para que puedan pasar por la tienda o contactar a alguno de nuestros agentes. Ya sabes, siempre no solo hay un buen descuento, sino también un buen plan de pagos. Pues mis queridos hermanos Juanjo, Dani, Roberto, de verdad aprecio muchísimo este tiempo que han dado para nosotros. Si Dios permite, pues no será la última vez que nos veremos por aquí. Hay muchas cosas todavía que quedaron sueltas en el tema de la reforma. Aquellos que nos están viendo, por favor, colóquenos ahí en sus comentarios si les gustaría una segunda ronda, qué temas no han quedado claros o dónde les gustaría a ustedes conocer un poco más, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para poder seguir cortando tela de este tema. Así es que no me queda más que despedirme y desearles a todos que pasen una excelente tarde. Que el Señor les guarde. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.